ver, brevemente, ¿no? A ver, la pandemia ha puesto al mundo en una instancia muy complicada, de la que aún no salió, por cierto, en muchos planos, ¿no? En el plano de la salud, por supuesto, de las personas y de las sociedades, ¿eh? En el plano económico, en el plano del trabajo de cada uno de nosotros, en el plano de las relaciones sociales, en el plano de la medicina en términos generales, de los problemas que pueden afectar a las personas con independencia del virus, los problemas inclusive de carácter psicológico que se registran en muchos lugares del mundo. Por supuesto, la pandemia nos ha generado una sensación abismal frente al futuro, es decir, hay un montón de problemas que han concentrado la atención del mundo en el último año largo. Y por supuesto, en este contexto se ha vuelto muy difícil analizar, examinar y ofrecer un punto de vista respecto a la gestión de los presidentes en términos generales, ¿no? Fíjense que el caso de Alberto Fernández y el de Trump, por ejemplo, ¿no? El primer año de Alberto Fernández signado por la pandemia, el último de Trump signado por la pandemia, y todos los presidentes están de un modo u otro atravesados por la gestión de la pandemia. Entonces, en este contexto se vuelve muy difícil analizar la performance de un presidente porque la pandemia limita el análisis, porque finalmente, bueno, estamos en pandemia y la pandemia ha puesto el mundo patas para arriba y por lo tanto los aspectos clásicos con los cuales uno mira a un presidente están distorsionados, si quiere poner así, por el bendito asunto de esta pesadilla con la que convivimos todos los días. Obviamente uno podría decir que Alberto Fernández lleva apenas un cuarto de su mandato ejecutado, que obviamente está rodeado de limitaciones políticas que son muy visibles, no hace falta que yo las subraye en este breve comentario, que no estamos en presencia de un líder significativo y que por el momento, aún faltando 3 años para finalizar su gestión, o su primera gestión, no estaríamos en presencia de un presidente importante, ¿no? Estamos más bien en presencia de un presidente, bueno, ajustado a problemas políticos muy severos, con una visión de las cosas bastante anacrónica, ¿no? Pero bueno, obviamente faltan 3 años y yo podré modificar mi juicio y mi punto de vista de aquí en adelante en varias oportunidades. Pero como la pandemia limita el examen de los presidentes a la gestión de la pandemia, hasta ahora en la Argentina han pasado 2 o 3 cosas, ¿no? Uno, todos los pronósticos que se formularon al principio fueron un fracaso, empezando por el pronóstico del propio Ginés González García respecto de la llegada a la Argentina del virus. El ministro había pronosticado que esto no llegaba a la Argentina, que somos el país número 12 del mundo en cantidad de casos. E incluso fallaron los pronósticos de la ciudad de Buenos Aires, que pronosticaba el famoso pico de la pandemia para abril del año pasado, ¿no? Y hoy tenemos más casos que en abril del año pasado, ¿no es cierto? Habría que decir en honor a la verdad que el que estuvo más acertado fue Kreplak, ¿no? A quien hemos criticado tanto, que fue el que dijo esto va a durar, ¿sabes qué? Un montón de tiempo. Además de haber fracasado con los pronósticos, Argentina ha tenido muchos problemas serios con la cuestión del manejo de la cuarentena, que evidentemente fue algo que estuvo mal manejado, y me parece que estamos aprendiendo un poco de ese fracaso inicial. Y sí, la Argentina ha acertado, al menos en que no le colapsó el sistema sanitario, a diferencia de otras ciudades grandes del mundo u otros países que han tenido colapsos severos, y esas imágenes, gracias a Dios, en la Argentina no las hemos visto y presumo que tampoco las veremos, porque evidentemente algo se hizo bien allí en la combinación del sector público con el privado, ¿no es cierto? Dicho esto, creo que quedan 3 prioridades para los presidentes, incluyendo el argentino. La primera es las vacunas, la segunda son las vacunas y la tercera son las vacunas. Obviamente. Claro. Porque finalmente todo lo demás, siendo que no solamente es complejo examinar a un presidente en un contexto pandémico, sino que también la pandemia condiciona al resto del comportamiento de un país. Por lo tanto, lo más relevante que un país tiene enfrente son 1 la vacuna, 2 la vacuna, 3 la vacuna. 4 no importa. Y la verdad que hasta ahora la performance de Argentina en materia de vacunas es un desastre. Y corremos el riesgo de no tener la suficiente cantidad de vacunas para atender lo necesario, por supuesto, de la vacunación, y quedar como un país, contagiado,
Uruguay le pasa lo mismo, aún no empezó. Mira Chile, vacuna 100 y pico mil tipos por día, ya pasaron los 2,5 millones de vacunas. Estados Unidos prevé vacunar la mitad de su población para el mes de abril. E Israel finalizarla en el mes de marzo. Y yo no me como este cuento de que no hay vacuna. ¿Cómo que no hay vacuna? Está lleno de vacunas. Pregúntenle a los israelíes si no hay vacunas. O a los chilenos. O a los europeos que acaban de comprar 350 millones de dosis de Pfizer. Tampoco me como esta historia de que, bueno, Argentina como un país, es un país marginal, que va a depender del programa de COVAX, que son las donaciones de los tipos ricos a los países humildes. No, señor. Yo me iba a vacunar a saber de la 15 cuando era chiquito, ¿se acuerdan de eso? O sea, la tradición argentina en materia de vacunación es una tradición muy importante, seguramente, me imagino, la más importante de América Latina. Y hoy estamos vacunando en la provincia 8.000 personas por día, y la ciudad de Buenos Aires tiene que empezar a vacunar gente recién de los 80 años. Y Quirós acaba de decir que hasta agosto no tenemos vacunada a población de riesgo. Señores, ¿de qué van a hablar hoy en el Centro Cultural Kirchner? ¿Del futuro del medio ambiente? ¿De qué están hablando? Entonces me parece que estamos enfrente a un problemón que va a tener derivaciones políticas, económicas y sociales y obviamente sanitarias. Argentina se quedó sin vacunas. Los 51 millones de dosis que prometió el ministro, ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿De qué compañía? ¿Cuándo llegan? Un misterio. Entonces ayer me parece que los números que vimos ayer de vacunación argentina, más la ratificación de los rusos respecto de que ellos no pueden producir vacunas, le ha puesto un sello a esta historia. Argentina tiene que retomar su prioridad en vacunación y tiene que cambiar su equipo de gente que está al frente del tema, que ha fracasado. Yo no soy de pedir renuncias, ustedes saben, yo no pido renuncias de la gente, no es mi trabajo pedir renuncias, pero el equipo que está al frente del tema ha fracasado. Y ha fracasado estrepitosamente. Entonces esto tiene que cambiar hoy, antes de que tengamos un problemón. Y Argentina quede cerrada como consecuencia de no tener vacunas. Entonces yo no, para terminar, nada, tengo la impresión de que no estamos sintonizando, no estamos calibrando correctamente la magnitud del problema que estamos teniendo enfrente.